Muchos se preguntarán por qué el mago. Les hacía trucos a sus hijos cuando eran pequeños. Como el truco es en el que finges que te quitas el pulgar y haces así. Su hijo tuvo una pesadilla y echó al monstruo. Le dijo: «Soy mago, márchate y deja que mi hijo duerma». Pero fue irónico para ellos más tarde porque lo veían como una persona muy estable, muy sólida. Era una persona de costumbres. Es un apodo irónico. Usted acaba de publicar una nueva novela, una novela donde el protagonista es Thomas Mann. ¿Por qué ha escrito una novela donde interviene la ficción y no una biografía más convencional? Creo que la diferencia entre una novela y una biografía es que yo tengo claro que mi propósito, mi trabajo, es crear una ilusión. Es hacer que el lector esté no solo en la habitación con él, sino en su mente, en la mente de Thomas Mann, para que sientas cosas y veas el mundo a través de sus ojos. No te estoy dando información, te estoy dando emociones. Creo que la diferencia a veces entre lo que hace un biógrafo y lo que hago yo en el libro es absoluta. Usted ya había escrito anteriormente otra novela sobre otro escritor, Henry James. Pero hay una diferencia importante, porque creo recordar que aquella novela abarcaba 4 o 5 años en la vida de Henry James, y aquí usted abarca toda la vida. ¿Eso ha hecho que sea una novela mucho más compleja, más laboriosa? Sí, creo que sí, porque juego con el conflicto entre lo épico y lo ordinario. Pero con Henry James no podías hacer eso porque vivió principalmente en una época de paz. Thomas Mann nació 30 años después con la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Múnich, la inflación alemana, el ascenso de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, y luego la Guerra Fría. No importa lo que hagas con la intimidad, con la privacidad doméstica. Cada vez que abres la puerta, Alemania y el siglo XX entra en la habitación. Muchos son los personajes fascinantes, están los hijos, Erika, Klaus, pero yo no sé si usted piensa lo mismo. A mí el personaje que más me ha enganchado es el de la esposa de Thomas Mann, Katia. Me parece un personaje que es la columna vertebral de toda la familia. Escribió sus memorias con 90 años, así que conocemos su ironía, su humor, su inteligencia. Nada la escandalizaba. Venía de una familia de judíos asimilados que vivían en Múnich. Eran bohemios, alta burguesía, tremendamente ricos. Su padre era profesor de matemáticas, ella estudiaba ciencias y su hermano estudiaba dirección de orquesta con Mahler. Conocían a todo el mundo, eran bohemios. Thomas Mann era un chico de la provincia de Lübeck, al norte de Alemania. La idea de ella le atrajo, era tremendamente inteligente. Tenía una opinión independiente en todo, era completamente leal a él. Se casó con un hombre homosexual, así que ella tuvo que vivir con eso toda su vida, y lo hizo con ironía, con humor, con tolerancia y con una especie de extraña aceptación. Para escribir una novela como esta, ¿es necesario admirar profundamente al escritor biografiado o no? Te conviertes en él. Admirar es sugerir que él está aquí y tú estás aquí. Empiezas a ver el mundo desde su posición, te acercas mucho a él. No significa que te guste quién es, porque a menudo la gente no se gusta a sí misma. No es buena idea admirarse a uno mismo, pero sin embargo te acercas mucho. No a una idea del verdadero Thomas Mann, porque sería una idea absurda decir que conozco a este hombre real. Me refiero a la figura que estoy creando y me estoy imaginando. Quiero que el lector lo vea en su totalidad, y para eso tengo que ser él. Hay varios temas importantes que marcan la vida y la obra de Thomas Mann. Hablemos de dos. Primero, el tema de la sexualidad, porque aquí hay una homosexualidad reprimida. Hablamos de un hombre casado con 6 hijos, y además él no suele hablar de estos temas en su obra de ficción, solo habla en sus diarios y en sus escritos personales. ¿Cómo cree usted que esa homosexualidad reprimida condicionó su vida y su obra? Su trabajo en la vida consistía en inventarse a sí mismo, porque tenía que idear cómo fingir que era heterosexual. ¿Cómo se hace eso? Eso implica mucha imaginación. Así es como empieza. En cierto modo, la represión alimenta su imaginación. Pero en Muerte en Venecia,
Visitó Venecia en 1911 con su esposa. Al año siguiente publicó una historia sobre un intelectual alemán en Venecia que está completamente fascinado por la belleza de un joven. Es sexual, pero nadie dijo, un momento, estuviste en Venecia el año pasado, pero no va sobre ti. Porque era tan respetable, se le daba tan bien el juego de la heterosexualidad, que nadie pensó que se trataba de él. Pero sí se enamoró varias veces. Por ejemplo, y de verdad que no me lo estoy inventando, a los 75 años se enamoró de un camarero gordo en Baviera. Era bávaro, lo conoció en Suiza en un hotel. Escribió en sus diarios que cambiaría la fama mundial, porque era muy famoso, por pasar tiempo con él. Su esposa y su hija organizaron encuentros entre él y el camarero para animarlo. Es que los lectores se pueden llegar a sorprender del nivel de intimidad que él muestra en sus diarios cuando se refiere incluso a su propio hijo, esa atracción que siente por el propio hijo o por su hermano mayor, por Heinrich también, cuando él es un adolescente. Entró en una habitación, en un dormitorio, y se encontró a su hijo que tenía tal vez 17, 15 o 16 años, que estaba desnudo. Lo observó durante un segundo y se fue pensando que se había sentido atraído por él. Lo escribió en sus diarios. Es un tema difícil. Es totalmente inusual que alguien escriba algo así, pero formaba parte de su vida secreta. Luego está el tema de la política, que es un tema importante, porque da la sensación de que en una sociedad donde, por ejemplo, el hermano mayor, Heinrich, o su propio hijo, Klaus, están muy implicados en el tema de la política, en cambio él está como en una situación mucho más equidistante. Entonces, la novela nos permite ver cómo evoluciona él políticamente. ¿Cómo describiría usted esa evolución política de Thomas Mann? Creo que una novela puede tratar el cambio político de alguien. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Thomas Mann, un hombre racional, como mucha gente en Francia o Inglaterra, se volvió loco con el nacionalismo, con la victoria y el derramamiento de sangre. Se hizo prusiano. En 1920 es un demócrata y ese cambio se debió a su esposa, pero también a las circunstancias al ver a los soldados heridos y al perder la guerra. Acabó transformándose en un símbolo de la oposición a Hitler. Así que cuando se fue a Estados Unidos, Roosevelt llegó a pensar que Thomas Mann podría ser el presidente de Alemania después de la guerra. Tenía ese estatus que un escritor puede tener en un momento de crisis, en un momento de atrocidad. La novela, lógicamente, se detiene también en todo lo que tiene que ver con su carrera literaria, con la gestación de algunas de sus obras más conocidas. Por ejemplo, con los Buddenbrook él consiguió el éxito muy pronto y luego, en 1929, él logra el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, a pesar de que ese es un hecho muy importante en su vida, usted no le dedica muchas páginas. ¿Por qué? No lo hago porque hay partes de su vida que me parecen una especie de cliché. Creo que el lector ya conoce eso. Se vistió acorde con el evento, viajó a Estocolmo, fue a grandes fiestas, se reunió con el rey, hubo discursos. No escribas eso. El lector ya lo sabe. Encuentra otra cosa que esté sucediendo que sea más dramática, que sea más interesante, que trate de secretos, revelaciones, ocultación. Ganar el premio Nobel para un escritor no es dramático. Puede ser maravilloso, pero para una novela has desperdiciado esas 5 páginas. Si escribes esa escena, las desperdicias. Uno descubre enseguida que Thomas Mann es el centro de la familia, por su prestigio como escritor, todo el mundo lo adora, pero al mismo tiempo tienes la sensación de que es como un fantasma en esa familia. Es una persona que hay momentos en que no sabes si él quiere más a sus libros o a sus hijos. Mi trabajo en la novela era conseguir dar suficiente vida alrededor de este fantasma. A veces cuesta, porque quiere volver a su estudio, pero es un hombre que no grita, no hace ruido. Se pasa todo el tiempo mirando y moviéndose, y todos dependen de él. Dependen de él económicamente, pero también dependen de él para otras cosas. Hay un momento en una cena cuando se da cuenta de que todo el mundo estaba hablando con alguien más. Si se levantara y se marchara, nadie lo notaría. Es un héroe para el mundo, es una figura muy importante públicamente, pero en ese mundo de sus hijos y su mujer es como si no hubiera ninguna persona. Y escribir una novela sobre eso es un verdadero reto porque estás intentando dar mucha vida al fantasma.
Hay una frase aquí de John Banville que dice: un gran logro, al propio Mann le habría encantado el libro. What do you think? Creo que Henry James lo habría odiado. Era muy reservado. Adoraba su privacidad. Creo que habría odiado mi libro. Mann escribió su propio libro sobre Goethe y se llama Lotte en Weimar. Se imaginó a Goethe. Creo que entendería perfectamente que su propia vida fuera tan interesante. No me refiero solo a Hitler y las guerras, me refiero a los conflictos que tienen lugar en su interior. Así que no sé, quién sabe. Una pregunta para aquellos que no hayan leído nunca a Thomas Mann. 2 o 3 libros imprescindibles que hay que leer de Thomas Mann. Hay que empezar con Los Buddenbrook, que es su primera novela. Es una gran novela familiar del siglo XIX de gran éxito. Luego tienes que leer Muerte en Venecia. Cuando hayas leído las dos, puedes desenvolverte con el resto, pero creo que hay que empezar con esas dos. Y para usted, ¿cuál es el libro que más le gusta de Thomas Mann? Creo que Los Buddenbrook y una novela más tardía, Dr. Faustus, que es su gran novela ambientada en el siglo XX, en la que inventa un compositor clásico llamado Adrian Leverkühn, que tiene un pacto con el diablo. Es un gran libro. Sin embargo, sabe usted que todo el mundo habla siempre de La montaña mágica. También es un libro maravilloso. ¿Qué tienen en común Thomas Mann, escritor, y Colm Tóibín, escritor? Quizás un interés por el declive de la moral. Varias cosas. Soy el segundo hermano en una familia de 5. Tengo eso en común con él y con Henry James. Soy homosexual. Me crié en un mundo en el que era algo innombrable. La Irlanda católica de los años 50, 60, incluso hasta los 70. No solo era ilegal, era innombrable. Tengo eso en común con él. Escribí gran parte del libro en Los Ángeles, así que estuve bajo el mismo cielo que Thomas Mann. 3 cosas. Bueno, usted tiene casa en Los Ángeles, también tiene casa aquí en España, porque usted tiene una casa cerca del Pirineo. Sí, tengo una casa al Pirineo. Allá vas a Sort, después... ¿Cerca de Sort? Sí, al Pallars Sobirà se llama. Y se va a Sort, y después se va a Rialp, después Llavarsí, y después pugen a Farrera de Pallars. Arriba de todo. Es un buen lloc. Es un buen sitio y además... Es un buen sitio. No, pero es que veo que usted habla muy bien catalán. Pero además usted vivió en Barcelona, donde estamos ahora. Sí, yo estuve aquí entre el año 1975 a 78. Entonces, los años así tan importantes en la vida de España. Es cuando cuando yo vino aquí, el septiembre de 75, el Franco ya vivía y los grisos por todas partes, y era una ciudad muy diferente que la ciudad de 10 años después, digamos. Y entonces vivía esos 3 años en las manifestaciones, Amnistía, Libertad y Luis Llach y con todo eso Sí, fueron años de transición muy intensos. Sí, muy interesantes, especialmente si fueres irlandés. Por cierto, usted sigue viniendo por eso, ¿eh? Sí. Vive entre Los Ángeles y el Pirineo catalán. Sí, está bien, ¿no? Está muy bien. Sí. Lo que os decía al principio del programa. Colm Tóibín es un tipo gracioso y encantador. Ya somos de su club de fans. Aquí tenéis la prueba.